Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la anisocoria. La anisocoria, lo primero y lo más importante que quiero aclarar es que no es una enfermedad, es un síntoma. Igual que una cojera, nadie ya considera que eso es una enfermedad, sino que hay que ver por qué cojea, si tiene un ligamento cruzado, si tiene una displasia, etcétera, etcétera. En la anisocoria es lo mismo. Hay que saber que es un síntoma y no una enfermedad. Dicho esto, lo siguiente es explicar qué es una anisocoria. La anisocoria es una diferencia del tamaño de la pupila de los ojos. En condiciones normales, las pupilas siempre tienen que estar con el mismo tamaño, con el mismo diámetro. ¿Qué es la pupila? La pupila es el agujerito que nos deja el iris. El iris es la parte del ojo que da el color del ojo. Las personas que tienen el ojo azul, pues esa parte azul es lo que conocemos como el iris. Y el iris, la función que tiene, y la pupila, es como un diafragma que lo que va a hacer es controlar la entrada de luz en el ojo. Cuando hay mucha luz, lo que hace es que la pupila se cierra, y cuando hay muy poquita luz, lo que hace es que la pupila se dilata para que entre la luz. Lo que hemos dicho, en condiciones normales siempre tienen que tener ese tamaño normal. Cuando no tienen ese tamaño igual es cuando hablamos de lo que es la anisocoria. Importante, no es una enfermedad, es un síntoma. Por lo tanto, una vez que lo descubramos o lo veamos en casa, lo que hay que acudir es al veterinario para hacer una exploración y ver por qué se puede producir. Fundamentalmente se va a producir por dos causas, o bien porque tengamos una lesión primaria en el ojo, o bien porque tengamos una lesión que nos afecte a la funcionalidad, es decir, una lesión neurológica que nos pueda alterar ese abrir y cerrar del ojo. Normalmente el tamaño de la pupila se suele ver bastante bien en casa. Hay veces que es difícil el poder ver cuál es la pupila que está abierta, cuál es la que está cerrada. Eso hay veces que incluso en casa no se ve y es en la clínica en donde se descubre. Pero bueno, son los menos y normalmente suele ser un cuadro que se suele ver bien. Hay veces también que tamaño diferente nos puede hacer engañar. En perros, por ejemplo, que tienen la pupila azul, que tienen un ojo azul y el otro ojo de color marrón, pues hay veces que da la impresión, incluso es posible, que la pupila del ojo azul esté un poquito más cerrada en comparación con la derecha. Eso es normal, no tiene mayor importancia. Bueno, pues ya tenemos un animal que tiene esa diferencia de tamaño de pupila. Ahora, lo que hay que saber es por qué se está presentando. Como hemos dicho, se puede presentar o bien porque tenga una lesión en el ojo o porque tenga una lesión neurológica. Por lo tanto, lo primero es hacer una exploración oftalmológica. Causas que nos puedan producir ese tamaño, pues desde una herida en una córnea, que es lo que conocemos como una úlcera corneal, produce dolor y secundariamente nos va a producir que la pupila se cierre. Otro problema, por ejemplo, en ojos frecuente, pues puede ser un glaucoma. El glaucoma es el aumento de la presión a nivel dentro del ojo. Bueno, pues un glaucoma lo que nos va a producir es todo lo contrario, nos va a producir una dilatación de la pupila. Hay veces que pueden tener incluso alteraciones de tipo congénito en la pupila, pues que no haya una buena formación del músculo irial y entonces lo que vemos es que esa pupila pues puede tener un tamaño diferente. Lesiones que hayan tenido anteriores y que hayan producido pues que esa pupila se nos haya unido a la córnea o que se nos haya unido al cristalino, pues hace que también pueda tener diferente tamaño. Una ceguera, una afectación del fondo del ojo, del tapetum, de la retina, pues va a hacer que no, el organismo no vea que entra tanto la luz y por lo tanto también la vamos a ver dilatada. Es decir, lo primero, cuando veamos esa alteración del tamaño de la pupila, lo primero es exploración oftalmológica. Si ya hemos descartado la alteración oftalmológica, es cuando nos tenemos que ir a que pueda tener una alteración de tipo neurológica. Y dentro de las lesiones neurológicas, pues también vamos a tener diferentes cuadros, ¿vale? Fundamentalmente, las lesiones pueden ser, o bien porque lo que nos está afectando es al nervio, que tiene que ir al músculo del iris y por lo tanto el que tiene que dar la orden de que lo abra o lo cierra, puede ser porque no llegue bien la información a la cabeza, porque tengamos una lesión en las vías aferentes, en las que llegan y tengan que llevar la información a la cabeza, o bien puede ser que tengamos un problema, todo lo contrario, de las vías que llegan hasta el iris. Todo esto muchas veces presupone ya una exploración neurológica compleja, que
siempre tiene que hacer el veterinario. Hay veces incluso pues que en este tipo de afectaciones neurológicas no es tan evidente el tamaño de diferencia pupilar, y hay que hacer pruebas de poner al animal en una habitación oscura, hacer pruebas con luz, cambiar luz de una a otra, para poder llegar a saber incluso qué pupila es la que está alterada. Como ejemplo, un poquito porque probablemente sea el síndrome que más veamos, es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es muy llamativo, tanto en gatos como en perros, porque aparte de ver esa pupila que vemos un poquito cerrada, se ve que el párpado lo tiene un poquito caído, que tiene el ojo un poquito hacia atrás. Esto que es un síndrome de Horner y que en principio pues, parece que es una cosa situada en el ojo, es un síndrome que lo curioso es que puede estar relacionado con problemas a nivel de cabeza, problemas a nivel de oído interno, problemas a nivel de cuello, problemas a nivel torácico. Con lo cual es muy importante el poderlo reconocer, porque eso, junto con otros síntomas que tenga el perro, vamos a poder llegar a un diagnóstico que no está en el ojo, sino que está fuera del ojo y que nos puede ayudar bastante. En principio, fundamental es saber que la anisocoria es un síntoma, no es una enfermedad, y si lo vemos, lo importante es acudir al veterinario para que se pueda hacer una buena exploración oftalmológica y, si no hay nada, una buena exploración neurológica. Y eso nos va a permitir llegar al diagnóstico de enfermedades a veces complejas e incluso llegar antes de tiempo de que se nos puedan estar presentando. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, lo importante es que os suscribáis a nuestro canal y aplicar la campanilla para que lo podáis recibir. Muchas gracias.